En este proyecto exploramos los fundamentos de los circuitos eléctricos al construir un semáforo funcional, un sistema esencial en la regulación del tráfico. Los circuitos eléctricos que permiten el flujo controlado de corriente a través de diversos componentes son la base de innumerables dispositivos tecnológicos que encontramos en nuestra vida diaria. Para este proyecto empleamos corriente continua, que es más estable y segura para los componentes utilizados. El circuito incluye los siguientes elementos clave. 555 timer, el cerebro del circuito encargado de generar los pulsos que controlan los tiempos de encendido y apagado de los LEDs. Resistencias limitan el flujo de corriente para proteger los componentes. Capacitores almacenan y liberan energía influyendo en la frecuencia de los pulsos generados por el 555 timer. LEDs emiten luz roja, amarilla y verde simulando las fases de un semáforo. Fuente de alimentación proporciona la energía necesaria para que el circuito funcione. Este proyecto conecta directamente con las aplicaciones prácticas en diversas ingenierías. En ingeniería en sistemas, los principios detrás de este circuito son similares a los utilizados en el diseño de sistemas automatizados, como el control de semáforos inteligentes que optimizan el flujo vehicular. Por otro lado, en ingeniería mecatrónica, este circuito representa un primer paso hacia el diseño de sistemas integrados que combinan mecánica, electrónica y control, como máquinas automatizadas. El circuito del semáforo simula el comportamiento de un semáforo real, utilizando componentes como capacitores, resistencias y un temporizador 555, configurado en modo estable. Este sistema permite alternar los estados de las luces roja, amarilla y verde para replicar el funcionamiento de un semáforo en un entorno controlado. El circuito está diseñado para simular el comportamiento de un semáforo mediante varios componentes clave. El temporizador 555 juega un papel central funcionando como el generador de pulsos que alterna los estados de las luces. A su vez, los capacitores y resistencias son los encargados de determinar el tiempo durante el cual cada luz permanece encendida o apagada. Gracias a la constante de tiempo del circuito, las luces LED roja, amarilla y verde representan los diferentes estados del semáforo y en algunos casos, transistores pueden ser añadidos para amplificar la corriente, especialmente si los LEDs requieren más potencia para operar. Finalmente, una fuente de alimentación proporciona la energía necesaria para que el circuito funcione, típicamente con una tensión de 5 volts o 9 volts. El temporizador 555 está configurado en modo estable, lo que significa que genera una señal de salida continua, alternando entre un nivel alto y bajo. La frecuencia con la que esta señal oscila, así como su ciclo de trabajo, están determinados por los valores específicos de las resistencias y el capacitor conectado al temporizador. En este circuito, las resistencias controlan el tiempo de carga y descarga del capacitor, lo cual establece los pulsos que el temporizador utiliza para alternar entre los estados de las luces del semáforo. El capacitor se encarga y descarga a través de las resistencias, generando los intervalos de tiempo para el cambio de luces. La secuencia de operación del semáforo comienza cuando el temporizador activa cada LED en el siguiente orden. Luz roja, el temporizador activa el LED rojo y permanece encendido durante el tiempo definido por la resistencia y el capacitor. La luz amarilla después de la luz roja. El LED amarillo se enciende por un intervalo más corto. Este tiempo está ajustado por las resistencias y se utiliza para advertir que el semáforo está a punto de cambiar. Y la luz verde, finalmente, se enciende por un periodo más largo, permitiendo el paso del tráfico antes que el ciclo se reinicie. Este ciclo de encendido y apagado de las luces se repite de forma continua, simulando el funcionamiento básico de un semáforo. Para el análisis eléctrico, los valores que tenemos son R1 igual a 100 kiloohms, R2 igual a 47 kiloohms, R3 igual a 360 ohms, C1 igual a 100 microfarads, C2 igual a 100 microfarads. Las fórmulas que utilizamos son las siguientes. Para el tiempo en estado alto o T alta va a ser igual a 0.693 por la suma de R1 más R2 por C1. El tiempo en estado bajo o T baja va a ser igual a 0.693 por R2 por C1. El tiempo total va a ser igual al tiempo en estado alto más el tiempo en estado bajo y la frecuencia será igual a 1 sobre el tiempo total.
Para la sustitución de valores tenemos que R1 va a ser igual a 100.000 ohms, R2 igual a 47.000 ohms y C1 igual a 100 por 10 a la menos 6 farads. Sustituyendo las fórmulas con los valores obtenidos, tenemos que el tiempo en estado alto o T alta va a ser igual a 0.693 por 147.000 por 0.0001, que nos da como resultado 10.19 segundos. El tiempo en estado bajo o T baja va a ser igual a 0.693 por 47.000 por 0.0001, que nos da como resultado 3.26 segundos. El tiempo total es igual a 10.19 más 3.26, que es igual a 13.45 segundos. Y la frecuencia del circuito es igual a 1 sobre 13.45, que equivale a 0.074 Hz. Las resistencias R3 y R4 están en serie con los LEDs para limitar la corriente que fluye a través de ellos. La corriente se calcula usando la ley de Ohm. Tenemos una caída de voltaje de 2 volts y una fuente de alimentación de 9 volts. Y LED va a ser igual a VCC, que es el voltaje de la fuente de alimentación, menos VLED, que es la caída del voltaje a través del LED, sobre la resistencia que limita la corriente en el circuito. Sustituyendo la fórmula con los valores, tenemos que I LED va a ser igual a 9 menos 2 sobre 360, que nos da como resultado 19.4 mA. Esta corriente es segura para la mayoría de los LEDs estándar, que suelen soportar hasta 20 mA. Está trabajando según el intervalo de tiempo. Baja el voltaje, se va a apagar el LED, se va a prender el LED amarillo, se prende el LED rojo, sube y se prende el LED amarillo. Y así va de acuerdo a un intervalo de tiempo. Y así va a ir constantemente. Esto es una buena manera de visualizar cómo se utilizan los capacitores en la vida real. Y en tal caso, esto se utiliza para el tráfico, el control de tráfico, se puede decir. Como conclusión, construir este circuito de semáforo fue un reto, pero logramos que funcionara con Arduino después de experimentar con una pila. Aunque tuvimos problemas con las conexiones, al final el circuito cumplió su propósito. Este proyecto nos mostró cómo los conceptos básicos de circuitos eléctricos se aplican en sistemas más complejos, como redes de tráfico inteligente e ingeniería en mecatrónica.